Muy bien, ahora en este momento ustedes van a empezar su trabajo de campo. Ustedes van a utilizar una serie de formatos que les van a permitir acercarse a esa realidad escolar con una mirada y unas orientaciones importantes para que hagan un buen análisis y una serie de reflexiones con respecto a lo que pasa en esos escenarios escolares y cómo eso incide en su proceso de formación profesional. Esos formatos, hay unos de tipo administrativo que les van a permitir recolectar la asistencia, no olviden siempre el consentimiento informado antes de hacer una observación, antes de acercarse para una entrevista. Esos son unos formatos administrativos importantes. Adicionalmente, ustedes se van a encontrar con otros 3 formatos. Uno, que les ayuda a gestionar toda la parte administrativa, conocer cómo funciona esa institución educativa en los aspectos generales, pedagógicos, didácticos, curriculares, sociales, culturales, incluso políticos. Ese es un formato que les va a permitir adentrarse a esa realidad, conocer de manera más profunda cómo funciona el PI, manual de convivencia, plan área de educación física, de los elementos que encontramos en ese PI, qué reflexiones podemos hacer con algunas preguntas que les van a permitir acercarse de otra manera más profunda a lo que ya hicieron en la práctica de observación. Después de esos elementos de orden administrativo van a encontrar 2 elementos de orden pedagógico, didáctico y curricular muy potentes. Uno es el formato de diario de campo, donde ustedes, aunque van a hacer ya una observación un poco más participantes, van a empezar a interactuar un poco con el docente y con los estudiantes. Ese diario de campo les va a permitir comprender muy bien cómo funcionan todos los elementos de la clase, qué desarrolla el profesor como propósito de la clase y a partir de ese propósito, cómo nos vamos a ir adentrando en unos detalles o elementos de orden pedagógico y didáctico. La evaluación, las enseñanzas o contenidos, las metas de aprendizaje, la secuencia didáctica que el profesor utiliza, la metodología utilizada en relación a los métodos y estilos de enseñanza, los recursos que el profesor utiliza, y a partir de eso y a través del formato les vamos a preguntar algunos elementos que les van a permitir hacer algunas reflexiones. Finalmente hay un formato que es el plan de sesión. Allí ustedes van a empezar a acercarse al proceso de planeación curricular o microcurricular. Ustedes entonces van a empezar a reconocer elementos en esa planeación importantes en sus habilidades docentes. Por ejemplo, en ese formato, ¿qué elementos de orden pedagógico ustedes tienen que pensar para poder desarrollar una clase? Por ejemplo, cuáles son los logros, metas de aprendizaje, propósitos de formación, competencias, resultados esperados, también otros elementos de orden didáctico. Vamos a pensar entonces en cuál es la secuencia que vamos a desarrollar en un primer momento donde nos vinculamos con los estudiantes, luego cómo desarrollamos esa clase de una manera muy adecuada de acuerdo al propósito y finalmente cómo entonces hacemos un buen cierre de esa clase para hacer aprehensión de los objetos de conocimiento que abordamos en la clase de educación física. También entonces pensamos en otro elemento pedagógico que es la evaluación. Allí entonces ustedes deben empezar a pensar cómo pueden planear esos elementos evaluativos. Indicadores de logro, criterios de evaluación, niveles de desempeño. ¿Cómo es importante entonces que en esta práctica pedagógica 1 ustedes reconozcan el momento de planeación y cómo desarrollar eso a través del formato que les planteamos? Los invitamos entonces a que no vean los formatos como un ejercicio de llenar una información, sino que les va a permitir reflexionar en unas habilidades docentes de planeación, ejecución, evaluación, que en adelante les van a permitir en la práctica pedagógica 2 y en todo su ejercicio profesional desarrollar procesos docentes muy adecuados en un escenario escolar.